Saludos. Continuando con el proceso de elaboración de una nivelación, digamos de los cálculos de oficina, pues vamos a recordar que estamos trabajando con una nivelación simple. Y esa nivelación va a ser para una poligonal abierta, o sea, la nivelación de una línea. Para esa nivelación yo puedo utilizar dos condiciones: alta precisión o baja precisión. Alta precisión, referida al nivel de precisión y el equipo complementario. Baja precisión, referida al nivel log, nivel apnea y el equipo complementario, como lo podemos apreciar en la imagen. Ahora tenemos dos métodos para resolver la nivelación: en campo y para cálculos de oficina. El primer método, como lo vemos aquí, será la nivelación de punto extremo. Y está dado por un desnivel entre dos puntos donde se considera la altura a la cual se ubicó el nivel. Hablamos de un nivel log sobre el jalón, digamos la altura sobre el jalón, y consideramos la lectura de mira que estoy realizando al siguiente punto o al punto desconocido. Entonces este esquema representa mejor esa condición. En el punto conocido ubico el jalón y el nivel de mano. Como podemos ver en la imagen, pues debo sostener el jalón y el nivel con una mano y debo hacer la nivelación de la burbuja del nivel con una mano. Ubico el nivel de mano sobre una marca que va a ser la altura de jalón o el HA de la fórmula. Y eso debe ser una altura conocida, debo medirla. Por lo general 1,20, 1,40. También depende mucho de la altura de la persona. Y sobre el punto desconocido, el punto B en el esquema, ubico la mira. La mira pues debe nivelarse también, debe garantizarse de que esté vertical. Entonces nivelo el nivel log o el nivel de mano. Cuando queda nivelado, yo ya tengo la visual horizontal o la referencia horizontal. Ejecuto la lectura de mira hacia el punto B y ya tengo los datos que necesito: HA, altura de jalón, y lectura de mira en el punto B, en el punto desconocido. Entonces ya puedo aplicar la fórmula de desnivel. Desnivel entre A y B es igual a HA menos lectura de mira en B. ¿Y qué hago? El desnivel puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, como A tiene cota conocida, es un punto de nivel conocido, pues para calcular la cota del punto B, debo a la cota del punto A, la cota del punto conocido, sumarle el desnivel. Eso es lo único que debemos hacer. Continuamos al método 2, la nivelación por punto medio. Entonces, este método considera otras condiciones, por lo tanto la formulación va a cambiar. Para encontrar un desnivel entre dos puntos sucesivos en el terreno, lo hago por lecturas de mira en esos puntos sucesivos. Por ejemplo, como está ahí en la fórmula, desnivel entre el punto A y el punto B va a ser igual a la lectura de mira en el punto A menos la lectura de mira en el punto B. Son dos puntos sucesivos, A y B. Entonces ya descarto la altura de jalón. Es otro método, punto medio. Si nos apoyamos en un esquema, el método consiste en ubicar el jalón y el nivel de mano en un punto desde el cual tenga visibilidad a la mayor cantidad de detalles que quiero nivelar. Para este esquema, el detalle A, detalle B y detalle C. Nivelo el nivel de mano. Entonces ya tengo la visual horizontal y solo lo que hago es lecturas de mira. Entonces lectura de mira A, lectura de mira en A, anoto el valor, giro, lectura de mira en B sin perder el plano
o la visual horizontal, ¿no? Por eso el nivel va a una marca definida. Entonces giro, hago la lectura de mira en B, giro y hago la lectura de mira en C. Aplicando la formulación, entonces ya encuentro los desniveles. Entonces, A va a ser el punto de cota conocida. Recuerden que la nivelación consiste en trasladar niveles. Entonces, necesito calcular el desnivel entre A y B. Entonces va a ser igual a la lectura de mira en A menos la lectura de mira en B. Ese desnivel, acá en el esquema, no es más que si yo proyectara esto aquí, sería este cateto de color azul. Ese es el desnivel que acabé de calcular, el de aquí, desnivel AB. Entonces, para encontrar la cota del punto desconocido, en este caso B, ¿qué debo hacer? Lo mismo, a la cota del punto conocido se va a hacer cota de A más el desnivel. Recuerden que el desnivel tiene signo, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, así voy despejando, voy trasladando los niveles. Conocidos esos dos métodos, entonces efectuemos el levantamiento de la poligonal. Una poligonal abierta, una línea. Entonces, lo primero que debo hacer es el levantamiento planimétrico. Entonces, el levantamiento planimétrico va apoyado sobre una placa topográfica porque es la que tiene las coordenadas conocidas, que es también conocido como un BM. Entonces, va a tener un punto conocido, norte, este y elevación o cota. Efectúo el levantamiento de esa poligonal. Azimut directo, radiación. Hago los cálculos correspondientes y digamos que ya tengo esa proyección de la poligonal en planta. Ahora necesito nivelar. De acuerdo a lo que hemos visto, puedo hacer un levantamiento o una nivelación de alta precisión o de baja precisión. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Ves? Acabamos de ver, primero debo generar el levantamiento de la poligonal, planimetría. Después, altimetría, pero aquí ya tengo dos condiciones, ¿no? Método del punto medio o método del punto extremo. Depende del terreno, depende del tiempo. En el método del punto medio, como vemos aquí, voy a tener 3 vistas a considerar. Vista más, vista intermedia y vista menos. Vista más es la lectura al punto conocido, vista intermedia, lecturas a puntos desconocidos y vista adelante, vista menos, la última lectura al punto desconocido o a donde voy a cambiar el equipo. ¿Cuál es el objetivo? Desde un solo punto, tratar de hacer toda la nivelación de la poligonal, de los deltas y de las abscisas. En donde vemos que tenemos solo dos vistas. Vista atrás, B+, vista adelante, B-. Lectura al punto conocido, B+, lectura al punto desconocido, B-. Traslado la cota, traslado el equipo, cambio número 2, lectura al punto conocido, B+, lectura al punto desconocido, B-, hago el cálculo, traslado la cota y así hasta llegar al final de la nivelación. Ahora vamos a hacer la aplicación y los cálculos de oficina para tratar de entender esos cálculos, esos métodos. Entonces tengo una cartera, dice cartera de campo de poligonal, y tengo el esquema de cómo se hizo la nivelación. De acuerdo a lo que tengo ahí, lectura, vista, punto conocido y desconocido, cambio. Entonces eso nos va a decir cómo voy a despejar las elevaciones o cómo voy a trasladarlas. Entonces vamos a procesar primero esta cartera. Voy a ejecutar Excel, un libro nuevo, una hoja en blanco.
Y voy a llevarme esa imagen o esa cartera y la voy a pasar. Paso los datos. Recuerden que una cartera de poligonal por convención se llena de abajo hacia arriba, ¿no? Y ya pues ya lo que quedaría sería el formato, el estilo de los datos. Damos un acomodo más estético a lo mismo. Pero digamos que ya hemos pasado los datos. Lo único que me quedaría es darle el formato, ¿no? El formato de la abscisa y el formato de la estaca. Entonces voy a seleccionar las estacas. Clic derecho, formato de celdas, personalizado. Voy a escoger aquí, voy a editar que sea más y 3 ceros. Entonces ya quedó. Selecciono los deltas. Clic derecho, formato, personalizado. Selecciono un valor y lo cambio. Entonces, ¿qué va a ser? K minúscula puede ser K0, un más y 3 ceros, que es el formato. Y si lo quiero en decimal, entonces punto y el número de decimales que quiero. Entonces, un 0, un decimal, 2 ceros, 2 decimales, 3 ceros, 3 decimales. Y como vemos ya quedó. Lo mismo hago para el azimut. Selecciono, clic derecho, formato de celdas, personalizado. Selecciono el 0 y le agrego el símbolo de grados. Selecciono para los minutos. Selecciono o asigno la comita que representa los minutos y los segundos. Clic derecho, formato de celdas, personalizado. Si lo quiero con decimal, entonces escojo el formato. Una comita, 2 comitas. Digamos que ya tenemos la cartera, ¿no? Entonces ya he pasado esos primeros datos. Ya puedo eliminar esto de aquí. Le puedo dar color, estilo y formato, de acuerdo a lo que me estén solicitando o las convenciones en las que esté trabajando. Pero digamos que ya tenemos la cartera inicial. Continuamos con la presentación. Nos están dando el esquema de cómo se hizo la nivelación. Si miramos en el esquema nos están dando el boceto de la poligonal, ¿no? Cómo se comporta la poligonal, de delta 1 pasa acá a delta 2. Esto es un esquema a mano alzada, entonces puede ser que la dirección no corresponda. Entonces por acá tenemos el BM, o sea el punto de coordenadas conocidas, y se trasladó, entonces aquí el primer cambio, segundo cambio. Entonces ya conociendo el método que se utilizó, pues ya puedo trabajar la cartera de nivelación, la cartera de campo. Voy a hacer la misma actividad, entonces voy a pasar los datos. Entonces voy a trabajar en esta pestaña que digamos que sean los datos de campo, ¿no? Voy a pasar los datos. Entonces lo primero que hay que entender de la cartera es por qué los datos se han escrito saltando un renglón. Porque esa es la forma de representar que son datos tomados desde un punto donde se hizo lectura al B más y al B menos. Es un punto que no corresponde ni al B menos ni al delta 1.
Entonces, los datos corresponden a esas lecturas. Esto es un acomodo. Hay quienes para la vista atrás la colocan al punto que se midió y a la vista adelante al punto que se midió. Digamos que esas convenciones pues ya depende de la persona cómo le quede mejor de entender sus datos. Entonces tenemos el punto conocido que es el BM, eso se llama una placa topográfica. Tiene conocida la coordenada norte, este y la elevación. Y dice que ese punto tiene como elevación 1700.320. Y en la observación que se midió un azimut de delta 1 al BM o la placa, y fue 12 grados 10 minutos. Y que se midió la distancia horizontal para el tramo delta 1 BM, y esa distancia les dio 30 metros. Son datos, anotaciones de campo. Entonces ya sabemos que saltamos un renglón, entonces por aquí delta 1. Y llegamos al final de los datos. Entonces siempre hay que revisar la información, ¿no? Cuando estamos digitando siempre hay que revisar la información. Ahora sí, necesitamos hacer los cálculos, digamos que ya podemos borrar aquí. ¿Cómo se calcula el desnivel? Pues aquí hay que tener un cuidado, ¿no? Estaba sobre el terreno, hagamos un perfil, y sobre el terreno había un punto, un BM. Y ese BM tenía la cota 1700.32. Y sobre ese terreno también estaba el delta 1, que se midió este primer tramo. Nos dice que por acá estaba el equipo, digamos color naranja. Estaba el jalón, sobre el jalón estaba el nivel de mano. ¿Y qué hizo o qué hicieron en campo? Entonces hay que entender esta parte para saber cómo calculamos los datos. Sobre el punto conocido colocaron una mira, sobre el delta 1 colocaron una mira, nivelaron el equipo, buscaron la visual, y efectuaron lecturas de mira. Entonces aquí lectura de mira, aquí lectura de mira. Entonces para el BM la lectura de mira fue 1.59, entonces aquí es 1.59. Para el delta 1 fue 0.68, entonces aquí 0.68. Entonces si revisamos bien ahora la información y la interpretamos, podemos establecer que es el método de punto medio, pero que por alguna razón no hicieron vistas intermedias. Por lo tanto, por eso no aparece la altura de jalón, sino solo lecturas de mira. Entonces por acá esta lectura de mira se llama una vista atrás, o un B+, y esta lectura de mira se llama una vista adelante, o un B-. ¿Cómo calculo la cota de delta 1? Color rosado. Si estoy sobre este plano, primero debo calcular el plano o la visual del equipo. Entonces, ¿cómo hago? A esta cota le sumo la lectura de mira y llegué a la línea de color rosado. Esa línea de color rosado se conoce como una altura instrumental. Altura instrumental.
Ya tengo esa altura instrumental, entonces vamos despejando. Altura instrumental, aquí es igual a la cota del punto conocido, 1700.32, más la lectura de mira, que es el B+, que es 1.59. Ya tengo la altura instrumental. ¿Cómo llego a delta 1? Color azul. Pues desde acá arriba, ¿qué tengo que hacer? Para llegar al terreno debo restar esa lectura. Entonces vamos despejando. La cota de delta 1 va a ser igual a la altura instrumental menos la lectura de mira, que es un B-, que en este caso es 0.68. Entonces esa es la forma de encontrar la elevación. Encuentro la altura instrumental y después despejo la cota del punto desconocido. ¿Lo puedo hacer directamente? Sí. Si aplico los desniveles, voy a llegar a la misma condición. Entonces desnivel a que es igual lectura de mira en BM, lectura de mira menos lectura de mira en delta 1, encuentro el desnivel. Y a la cota del punto conocido le sumo o le resto el desnivel, dependiendo de su signo, y voy a encontrar esa condición. Entonces son caminos para hacerlo. ¿Por qué no está bien, o digamos, por qué no sería adecuado calcular la altura instrumental? Porque de acuerdo al proceso que se hizo en campo, tiene muchos cambios de equipo. Entonces, para cada lectura tendría que calcular la altura instrumental. Ya me queda más fácil hacerlo por desnivel, por eso aquí aparece desnivel. Entonces vamos haciendo esa condición. Entonces desnivel aquí es igual a la vista atrás menos la vista adelante. No tiene otra condición. Recuerden que el desnivel puede ser positivo o negativo. Copio la fórmula y la pego. Selecciono los datos. Clic derecho, pegar como fórmula. Entonces miren que aquí hay unos desniveles negativos. ¿A qué es igual las elevaciones? Al fin necesito encontrar son las elevaciones de los puntos. Entonces voy a resaltarlos para saber dónde debo digitar los datos, ¿no? La elevación corresponde al punto, al detalle. Entonces ahí debo digitar la elevación. Entonces, ¿a qué es igual la cota a la elevación de delta 1? Entonces va a ser igual a la cota del punto conocido, que fue el BM, más el desnivel. Entonces desnivel entre BM y delta 1. Entonces ahora delta 1 se vuelve un punto de cota conocido. Entonces ¿a qué es igual la cota de 10? A la cota del punto conocido, que en este caso va a ser el anterior, delta 1. Delta 1 ya se vuelve conocido, más el desnivel entre delta 1 y la abscisa 10. Ahora 10, la abscisa 10 se vuelve un punto de cota conocido, entonces lo mismo. Para 20, ¿a qué es igual? A la cota de 10 más el desnivel entre 10 y 20. Entonces ese es el proceso de resolver o despejar la cota. Ya queda a su criterio si lo quieren hacer por altura instrumental, como lo acabé de mencionar. Entonces continúo. Vamos a ver si me deja replicar la fórmula. Control C. Pegar como fórmula. Y revisamos, por ejemplo aquí. ¿Qué es igual la elevación o la cota de 50? La elevación anterior, la elevación de delta 3 más el desnivel entre delta 3 y 50, que en este caso es negativo, ¿no? Entonces comienza a bajar. Entonces ya tenemos los datos, le damos la misma aproximación, 2 decimales, 3 decimales, de acuerdo al trabajo. Y ya hicimos la cartera de campo de nivelación. Ya tenemos los datos, ya quedaría hacer el ajuste
y demás. Entonces lo podemos hacer por desnivel o lo podemos hacer por altura instrumental. Ya depende de ustedes que ensayen los dos métodos y miren cómo es más entendible y cómo es más fácil para ustedes. Continuamos con las presentaciones. Ahora nos dice que debemos calcular las coordenadas para la planta, o sea, para la poligonal norte y este, y para la nivelación debo calcular desnivel, lo acabamos de hacer, la pendiente y el ángulo vertical o la inclinación. Entonces, vamos a ver el formato que nos está solicitando. Entonces ya tenemos una planimetría más completa. Entonces vamos a hacer esta cartera. Entonces voy a replicar aquí. Copiar. Y ya puedo hacer los cálculos de oficina por acá. Pegar. Entonces tengo una cartera que compone de delta, entonces aquí hay que tener una cosa en mente. Si nos vamos a campo, ¿qué vemos? Que la nivelación la hicieron para deltas y para abscisas. Y si miramos la poligonal, digamos que nos faltaría complementar la información. ¿Por qué? Porque aquí cada delta y cada abscisa va a tener coordenada z, como nos damos cuenta. Pero acá solo los deltas tendrían norte y este. Es que falta con las abscisas. Entonces debo igualar los datos. Debo calcular norte y este para abscisas y para las estacas de las abscisas y para los deltas. Para 10, para 20. Entonces, debo complementar la información para que cada abscisa y cada delta tenga norte, tenga este y tenga elevación. Entonces voy a complementar esa información. Entonces tenemos delta 1, la abscisa 10, la abscisa 20, delta 2, abscisa 30, 40, delta 3, abscisa 50, abscisa 60 y delta 4. Entonces revisamos. Delta 1, 10, 20, delta 2, 30, 40, delta 3, 50, 60 y delta 4. Pues si quiero, repito la información aquí. Entonces la abscisa delta 1 pues va a ser la 0. Aquí será la abscisa 10, la abscisa 20. Delta 2 tiene la 22, 41. Si quieren pueden amarrar los datos como les parezca mejor. Delta 2, 30, 40, delta 3, 50, 60 y delta 4. Entonces como les quede mejor. La distancia. Te recuerden que para calcular proyección necesito distancia y necesito ángulo o el azimuto. Entonces esa distancia es la distancia horizontal. ¿Cuál es la distancia horizontal entre la abscisa 0 y la abscisa 10? Entre la abscisa 10 y la abscisa 20. Entre la abscisa 20 y la abscisa delta 2. ¿O cuál es la distancia acumulada? Porque al final los puntos se comportan así, ¿no? Entonces teníamos delta 1, delta 2. Entonces aquí está delta 1, abscisa 10, abscisa 20, delta 2.
Entonces necesitamos entender bien los datos que tenemos y cómo vamos a calcular las coordenadas faltantes. Entonces, para calcular la coordenada de delta 2, ¿yo qué hago? Eso es lo que sabemos. Necesito tener el azimut, delta 1, delta 2, ¿no es cierto? Y necesito tener la distancia, delta 1, delta 2. Necesito esos dos datos, la distancia 1, 2. O sea, el azimut, o sea, la dirección y la distancia. Pero si nos damos cuenta sobre ese alineamiento, pues están la abscisa 10 y la abscisa 20. Entonces le corresponde el mismo azimut. Lo único que va a variar es la distancia. Entonces la primera distancia va a ser de delta 1 a la abscisa 10. La segunda distancia de delta 1 a la abscisa 20. La tercera distancia, que es la que conocemos, de delta 1 a delta 2. Esas son las distancias que necesitamos. Entonces, como nos damos cuenta, son abscisas. Entonces comenzamos. Aquí, pues como el punto delta 1 tiene sus coordenadas, no necesito nada. Entonces va a ser igual a la abscisa de aquí, igual a la abscisa de aquí, igual a esta abscisa. Ahora sí, cambia la situación, ¿no? Vamos a hacer el gráfico. Entonces ya vimos delta 1, delta 2, ahora miremos delta 2, delta 3. Delta 2, delta 3 cambió la dirección. Entonces ya tenemos un nuevo azimut en la nueva distancia, pero esa distancia, si se dan cuenta, ya no es desde acá, ¿no? Sino desde el delta. Entonces para la abscisa 30 esta distancia, para la abscisa 40 esta distancia y para llegar a delta 3 esta distancia. Entonces va a ser la diferencia de abscisas con respecto al delta 2. Entonces cambia, entonces aquí hay que tener cuidado. Igual a la abscisa 30 menos la abscisa delta 2. Igual a la abscisa 40 menos la abscisa delta 2. Igual para delta 3, aquí es hasta donde llega, a la abscisa de delta 3 menos la abscisa de delta 2. Porque cambió de dirección, no puedo acumular las distancias. Y lo mismo sucedería para el tramo final, ¿no? Entonces el punto de referencia va a ser de delta 3 a delta 4. Entonces, igual a la abscisa 50 menos la abscisa delta 3. Igual a la abscisa 60 menos la abscisa de delta 3. Igual a la abscisa de delta 4 menos la abscisa de delta 3. Entonces ya tengo las distancias. Los ángulos ya nos fijamos que de delta 1 a delta 2 es un ángulo, de delta 2 a delta 3 otro ángulo, de delta 3 a delta 4 es otro ángulo. Y eso sí los tenemos. Entonces, por ejemplo, el ángulo de delta 1 a delta 2 va a ser igual. Voy a amarrarlo. Por aquí está, de delta 1 a delta 2, 271, 15. Y va a ser el mismo ángulo hasta delta 2. Entonces, si quiero yo amarro los datos para no confundirme. Hasta delta 2 es el mismo ángulo, el mismo azimut, la misma dirección. Después de delta 2 a delta 3 cambió la dirección. Entonces, bueno, entonces busco el ángulo de delta 2 a delta 3, lo voy a amarrar. Delta 2 a delta 3 dice que es 242, 33, 20. Y ese va a ser el ángulo hasta delta 3, entonces amarro los datos. Hasta delta 3. Después en delta 3 a delta 4 cambió el ángulo, entonces para 50, 60 y delta 4 es otro ángulo. Entonces amarro los datos, que sería el ángulo delta 3, delta 4, lo busco. Aquí está, delta 3, delta 4, 151, 47, 50. Y amarro los datos por si de pronto, pues es bueno amarrar por si de pronto uno ha digitado mal, entonces para no buscar los errores, que se actualice todo. Entonces ya tengo en grados, como ya definí el formato, solo lo busco. Por aquí debe estar. Grados, minutos. Como ya lo definí, también lo busco. Y segundos. Como ya lo definí, también lo busco. Segundos.
Entonces nos dice ahora que calculemos el ángulo en decimal. El ángulo decimal solo necesita una casilla. Entonces va a ser igual a los grados más los minutos dividido 60 más los segundos F3 dividido 3600. Si siguen la misma condición que estoy aquí, pues serán las mismas celdas, ¿no? Entonces tengo el ángulo en decimal o el azimut en decimal. Entonces ya voy organizando mi cartera, voy organizando mis datos. Ahí voy. Rumbo. Entonces si me fijo en la presentación, me han dado la información del rumbo. Entonces voy a llevarme esta imagen para acá. Entonces yo puedo despejar el rumbo conocido el azimut. Puedo despejar el azimut conocido el rumbo. En el primer cuadrante, o sea, entre 0 y 90, el rumbo es igual al azimut. En el segundo cuadrante, vamos anotándolo. Cuadrante 1. Cuadrante 2, 3 y 4. En el cuadrante 1, el rumbo es igual al azimut. En el cuadrante 2, que es de 90 a 180, entonces ahí sí ya cambió. Porque el rumbo se mide desde el norte o desde el sur. El azimut solo desde el norte. Entonces viene un azimut. ¿Cuál sería el rumbo? Sería 180 menos 180 menos el azimut. Entonces el rumbo es igual a 180 grados menos el azimut. En el tercer cuadrante, de 180 a 270, entonces viene un azimut. Lo mío desde el sur sería el azimut. El azimut le quito 180 grados. Entonces rumbo va a ser igual al azimut menos 180. Y en el cuarto cuadrante de 270 a 360, entonces viene el azimut, lo mido desde el norte, va a ser 360 grados menos el azimut. Entonces, esperemos que lo hayamos analizado bien. Entonces, ¿cómo hago para calcular aquí el rumbo? Pues aquí tengo los valores de azimut. Lo podría hacer en calculadora aplicando estas fórmulas y ya. Entonces este va de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. Entonces, ahora sí, lo puedo hacer así o lo puedo hacer automático, semiautomático, programado. Saben que Excel pues me ofrece muchas opciones. Vamos a hacerlo por condicional. De pronto gasta mucho tiempo, pero lo importante es que entienda. Entonces me paro aquí en rumbo en decimal, le doy, porque en estas casillas voy a colocar las letras, si es el cuadrante noreste, noroeste, sureste, suroeste. Entonces por eso aquí en el medio. Entonces igual, condicional sí, paréntesis. Si este azimut es menor a 90, entonces pues el rumbo es igual al azimut, entonces el mismo valor, G3. Si no es igual a 90, si no es menor que 90, entonces otro condicional. Si G3 es menor, ahora ¿cuál es el segundo rango? 180, ¿no? Menor a 180. Entonces va a ser 180 menos el azimut. Entonces 180 menos G3. ¿Qué pasa si es mayor a 180? Entonces, si no, otro condicional, si G3 es menor a 270, entonces será el azimut, que es G3, menos 180. Vamos aquí, cuadrante 3.
Si no, pues ya como no existen más condiciones, la escribo. Entonces, si no, sería 360 menos G3. 360 menos G3. Cierro el condicional, cierro el segundo condicional, cierro el último condicional. Presiono Enter. Y aquí está el cálculo. Si hemos aplicado bien la fórmula, pues esto debe estar correcto. Entonces no está de más chequearlo. No está de más chequearlo con la calculadora. Entonces que les quede por ahí de tarea. Entonces ya definí el ángulo o el rumbo. Ahora necesito saber el cuadrante. Entonces si miramos, de 0 a 90 es norte. De 90 a 180 es sur. De 180 a 270 es sur. Entonces se puede decir que de 90 a 270 es sur. Entonces vamos escribiendo. Es norte si va de 0 a 90. Es sur si va de 90 a 270. Y otra vez vuelve a ser norte si va de 270 a 360. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo también por condicional. Aunque yo lo podría hacer al ojo, ¿no? Entonces, esto es 271, entonces está por aquí, es norte. Estos 242 está entre 90, es sur. Pues vamos a ver si lo podemos hacer por condicional. Entonces, igual, si, paréntesis. Entonces, si este valor, si este azimut es menor a 90, entonces menor a 90, entonces, entre comillas coloco la letra, entonces digamos que es norte. Si no, entonces otro condicional, si G3 es menor, ¿a qué sería el segundo rango? A 270, ¿no es cierto? Es menor a 270, entonces es sur. Y como ya queda el último rango, si es mayor a 270, entonces aquí lo puedo hacer directamente sin necesidad de otro. Si no, si es mayor a 270, entonces que escriba norte. Entre comillas la letra, cierro el condicional, cierro el segundo condicional, presiono Enter. Entonces ya tenemos las letras. Entonces chequeamos rápido. Entonces 271 está aquí. Entonces es norte. 242 está por acá, es sur. 151 está por acá, es sur. Entonces digamos que ha funcionado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es este o cómo es oeste? Entonces vamos haciéndolo. Para que sea este, debe estar, si se dan cuenta, entre 0 y 180. Entonces es este, está entre 0 y 180. Y es oeste. O sea, este cuadrante de acá si está entre 180 y 360. O sea, solo tenemos dos condiciones. Podemos hacerlo, creo que lo podemos hacer directo. Entonces vamos a ensayar. Igual, si el azimut es menor a 180, entonces, entre comillas, debe ser este, letra E. Si es mayor, entonces no necesito escribirlo. Entonces, si es mayor, entonces la letra va a ser W. Oeste. Cierro un único condicional, ensayamos, bajamos la fórmula y revisamos, ¿no? Pues, por ejemplo, este 151 está por aquí, ¿no? Entre 90, entonces es este, de 151, este. Revisamos estos de por acá. 271 está aquí, es oeste, noroeste debería ser, ¿no es cierto? Entonces 271 noroeste. Listo. Entonces ya hicimos los análisis, aquí están. De todas maneras, si no entienden hay que visualizar el video varias veces. Y aquí, como es el rumbo en grados, minutos y segundos, pues solo no voy a copiar la fórmula, sino que lo voy a amarrar aquí a la letra. Aquí ya también amarro la letra, porque es la misma, ¿no? Es el mismo cálculo. Y yo les había explicado previamente cómo pasaba un ángulo decimal a grados, minutos y segundos, que era con la fórmula texto, que a veces como que molestaba mucho. Texto, paréntesis,
¿de qué cosa? Entonces del absoluto, valor absoluto de este ángulo en decimal, rumbo en decimal, dividido 24 para pasarlo a horas. Coma para pasar a formato, miren, estoy en valor, voy a pasar a formato, coma o punto y coma, eso ya lo saben, depende del computador. ¿Y cuál era el formato? Entre comillas dobles, comilla doble, entre comillas dobles, me voy con el medio de las comillas dobles, escribo corchete, H, cierro corchete, símbolo de grados, 2 M's, una comita de minutos, una S y el número de decimales, por ejemplo 2 decimales, S punto, 2 ceros, 2 decimales y 2 comitas simples, una comita y 2 comitas. Cierro la fórmula de texto y se supone que si he hecho bien, pues debe aparecerme, entonces vamos a ver. Entonces aquí está, miren, 88.74167 es igual a 88 grados, 44 minutos, 30 segundos. No está de más verificarlo en la calculadora. Entonces ya tenemos aquí estas condiciones. Entonces calculamos las proyecciones. Entonces proyecciones norte-sur, este-oeste y coordenadas. Las coordenadas son también un dato de campo, ¿no? Entonces nos dice la cartera, nos dice que tiene coordenada norte 2000 y coordenada este 1200. Son datos de campo 1200. Listo. Esta columna pues se puede llenar porque es igual a la abscisa de acá. Y esta columna se puede llenar porque es igual a los deltas de acá. Listo. Entonces proyección norte-sur. Entonces es igual, recuerdan, a la distancia. ¿Dónde está la distancia de esta fila? Aquí, la que acabamos de calcular, distancia por el coseno, y ese coseno va en radianes, de el azimut en decimal. Aquí está el azimut en decimal. Cierro los radianes, cierro coseno y bajo la fórmula. Entonces si es positivo es norte, si es negativo es sur. Acomodo los decimales y puedo copiar la fórmula y editarla. Control C, escape, doble clic, control V y aquí sería seno. Entonces, si es positivo es este, si es negativo es oeste. Ahora sí debo, para calcular las coordenadas, de alguna manera debo estar concentrado, ¿no? ¿Por qué? Si nos vamos a la figura, color verde, tengo las coordenadas de delta 1. ¿Y ese ángulo hasta dónde va? Hasta 2. O sea que con las coordenadas de delta 1 voy a calcular 10, 20 y delta 2. Mucho cuidado. Ahora tengo las coordenadas de delta 2, color naranja. Tengo las coordenadas de delta 2. Con las coordenadas de delta 2 voy a calcular 30, 40 y delta 3. Pues miren cómo van cambiando la forma de amarrar los datos. Tengo las coordenadas de delta 3, color rosado. Miren aquí. Con las coordenadas de delta 3 voy a calcular 50, 60 y delta 4. Entonces, mucho cuidado porque miren los puntos cómo van amarrados. Color verde a delta 1, color naranja a delta 2, color rosado a delta 3. Entonces, hay que tener cuidado que si no podemos graficar mal. Entonces arrancamos. Igual. Entonces 10, 20 y delta 2 van a estar amarrados a coordenadas delta 1. Entonces la coordenada de delta 1 amarro F4 más la proyección norte-sur de delta 1. Entonces aquí está 10, 20 y delta 2. Y vamos haciendo de una vez la coordenada este. Entonces igual la coordenada este de delta 1 amarro más la proyección este-oeste. Entonces también calculo 10, 20 y delta 2. Ahora delta 2 me da las coordenadas, entonces voy a resaltarlas aquí. Para calcular 30, 40 y delta 3. Entonces vuelvo a amarrar, pero ahora delta 2. Entonces igual a las coordenadas de delta 2 amarro más la proyección norte-sur. Y con eso calculo 30,
40 y delta 3. Lo mismo para este. Igual a la coordenada este de delta 2, amarro, más la proyección este-oeste. Con eso calculo 30, 40 y delta 3. Entonces ya tengo las coordenadas de delta 3. Ahora con esas coordenadas de delta 3 calculo 50, 60 y delta 4. Entonces igual las coordenadas norte de delta 3, amarro, más la proyección norte-sur del detalle que quiero encontrar. Entonces 50, 60 y delta 3, lo mismo para la coordenada este. Igual a la coordenada este de delta 3, amarro F4, más la proyección este-oeste del detalle. Entonces con eso será 50, 60 y delta 4. Entonces de esa forma he podido calcular las coordenadas y creo que ya tengo la cartera que me estaban solicitando. Entonces lo único que queda es organizar datos. Entonces voy a llevarme estos datos por acá, sobre lo que expliqué hace un momento, para poder organizar bien esta cartera. Listo. Organizo los datos y ya tengo la cartera que me estaban solicitando. Organizo los datos y tengo la cartera que me estaban solicitando. Entonces, si quieren ustedes organizan por aquí, formato de celda, borde, selecciona el grosor de línea que vaya en la parte inferior. Y ahora estos, formato de celda, la línea que vaya en la parte inferior, y me faltaría este formato de celda que vaya en este lado y formato de celda que vaya en el otro lado. Y ya quedó la cartera como me la habían entregado. Esto estaba con un sombreado y esto ya pues manejo de datos, ¿no? Es estética. Entonces ya tengo la cartera. No se olviden de revisar, hacer los chequeos con la calculadora, porque es posible que se hayan cometido errores. Entonces miren, ya tengo la cartera y me dicen que debo generar el plano de la poligonal. Entonces ustedes ya saben cómo se genera el plano en Excel. Continuamos. Ahora me dicen que debo generar la cartera de oficina de nivelación. Entonces yo he llegado hasta aquí, hasta cota, me falta distancia horizontal, pendiente, ángulo. Y generar un perfil. Entonces, acabamos de hacer el dibujo aquí. Entonces, ¿se acuerdan? Selecciono los datos. Insertar, dispersión, selecciono. Estos datos quedaron invertidos. A ver, control Z, estos datos quedaron invertidos. Entonces, ¿qué le doy? Clic derecho sobre el dibujo, seleccionar datos, modificar, ¿cómo se llama? Poligonal. Entonces, ¿cuáles son los valores de X? Miren que aquí está como la norte, entonces borro y selecciono los de este. Modificar, ¿cuáles son los valores de Y o de norte? Borro y selecciono los valores de norte. Aceptar y aceptar. Y ya ustedes saben cómo se le da formato. Entonces aquí ya tengo la poligonal. Delta 1, 10, 20, delta 2, 30, 40, delta 3, 50, 60 y delta 4. Le agregan las etiquetas y todo lo demás. Entonces ya tenemos esa cartera, tenemos esa información. Esta fue la información que utilicé para hacer los cálculos de el rumbo utilizando un condicional. Entonces me dice que la cartera de oficina es como la de campo, ¿no? Entonces voy a copiar por aquí, control C, por aquí voy a dejar un pequeño espacio, control V. Entonces después de cota me dice que, después de cota dice que va distancia horizontal, pendiente y ángulo vertical. Distancia horizontal, pendiente, en porcentaje, ¿no es cierto? Y ángulo vertical en decimal. Y el ángulo vertical en grados, minutos y segundos.
grados, minutos y segundos. Eso me dice que corresponde a la cartera. Entonces digamos que ahora la acomodamos bien y le damos el formato. Entonces, ¿qué más me dice la presentación? Que son los mismos datos que tengo, solo que hay que agregar unos. Entonces puedo amarrar datos, entonces le doy aquí igual o más y amarro los datos. Me voy a campo y aquí llega hasta delta 4. Listo, entonces se supone que todo esto ya lo calculé hasta cota. Donde aparecen los ceros, ustedes los pueden eliminar, los pueden filtrar de forma automática. Lo voy a hacer de forma manual mediante el menú de selección. Tengan cuidado de no borrar datos que no corresponden, ¿no? Entonces, donde están vacías, pues él por defecto cuando uno amarra le coloca ceros. Esto se puede hacer automático desde el menú de aquí de seleccionar. Desde aquí de selección de objetos o selección especial se puede hacer. Pero bueno, ya lo hice de forma manual. Entonces, todo esto era lo que ya había hecho, los datos calculados. Esto estaba con 2 decimales. 2 decimales. Distancia horizontal. La distancia horizontal, nosotros por aquí vimos algo de eso. La distancia horizontal es la diferencia entre abscisas. Entonces, por ejemplo, entre BM y delta 1, como BM no pertenece a la poligonal, no existe distancia horizontal, entonces no aplica. Entre delta 1, miren que van en medio, ¿no? Entre delta 1 y la abscisa 10, ¿cuál es la distancia horizontal? Pues la abscisa de 10 menos la abscisa de delta 1, 10 metros. Entre 10 y 20, pues abscisa 20 menos abscisa 10, otra vez 10 metros. Entre delta 2 y la abscisa 20, pues si nos damos cuenta, delta 2 está en 22,41. Entonces será 22,41 menos la abscisa 20. Ahora, entre 30 y 22,41, entonces 30 menos 22,41. Entre 30 y 40, 10 metros. Entre 40 y delta 3, entonces tengo que ver cuál es la abscisa de delta 3, 43,92. Entonces va a ser 43,92 menos la abscisa 40. Entre 50 y delta 3, entonces 50 menos 43,92, 43,92. Entre la abscisa 50 y 60, pues 60 menos 50, 10 metros. Y entre 60 y delta 4, entonces ¿cuál es la abscisa delta 4? 60,73, entonces 60,73 menos la abscisa 60, 0,70. Esa es la distancia horizontal. Pendiente. Pues recuerden que la pendiente es entre puntos. Entre delta 1 y la abscisa 10, ¿qué pendiente hay para esa línea? Entonces por eso va en la misma casilla de distancia horizontal. Entonces, pendiente es igual a desnivel sobre distancia horizontal, y si quiero un porcentaje por 100. Entonces aquí entre delta 1 y la abscisa 10, entonces igual al desnivel, aquí lo calculamos, dividido la distancia horizontal, la acabamos de calcular, enter. Copio la fórmula, la pego como fórmula. Si quiero selecciono los datos y los paso a porcentaje, aquí donde dice general, le escribo porcentaje y ya. Aquí creo que borré un dato, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar ese dato. Efectivamente. Listo. Había borrado un dato. Entonces tengo la pendiente. El ángulo vertical aquí es igual a la tangente
del desnivel sobre la distancia horizontal. Es igual a tangente a tan, paréntesis, desnivel sobre distancia horizontal fue lo que acabamos de calcular aquí. Vamos a ver, aquí es importante hacer una revisión, ¿no? Si el ángulo nos lo está dando en radianes o nos lo está dando en grados, minutos y segundos. Vamos a ver si por aquí tengo la calculadora. Si no, mientras tanto, vamos a revisar. Entonces hay que revisar porque recuerden que Excel hay unas cosas que las trabaja en radianes y hay otras que las trabaja en grados, minutos y segundos. Vamos a hacerlo primero en la calculadora manual y después les muestro en la digital. Entonces, tangente a la menos 1 del desnivel, que es 1.38, dividido la distancia horizontal, que son 10 metros. Entonces me dice que es 7 grados. Pues parece que los está dando en radianes. Entonces radianes, o si no, aplicamos la fórmula de grados. Entonces no es radianes, vamos a ver con grados. Entonces es bueno verificar, ¿no? Si no, nos toca aplicar la constante. Efectivamente, entonces nos va a tocar aplicar la constante. Entonces miren lo siguiente, que es lo que quiero mencionar. Entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí. El desnivel aquí está y la distancia horizontal está ahí. Entonces tangente a la menos 1, entonces shift, tangente a la menos 1 del desnivel, que es 1.38, dividido la distancia horizontal, que son 10 metros. Cierro paréntesis, igual. Entonces me dice que es 7.85, 7 grados 51 minutos, y miren que no me está dando. En decimal debería darme 7.85 y en grados pues 7 grados 51 minutos. No funcionó la fórmula de radianes, no funcionó la fórmula de grados, entonces apliquemos la constante. Entonces por eso es bueno revisar. Entonces vamos a ensayar con esa constante por 180 dividido pi. Entonces 180 por, paréntesis, 180 dividido el número pi. Pi en Excel es pi, abro paréntesis, cierro paréntesis. Así se escribe el número pi. Cierro el paréntesis. Enter. Entonces miren que ahí ya 7.85, revisamos, 7.85, 71, 90, 93. Entonces ya corroboramos que está bien, entonces copio la fórmula y la pego. Siempre es bueno revisar. Entonces, miren que ya tengo en decimal. Y lo pasamos a grados, minutos y segundos. Lo acabamos de hacer aquí, si recuerdan, cuando hicimos el rumbo, y lo pasamos a grados, minutos y segundos. Entonces, si quieren, ustedes pueden utilizar la fórmula, si no, la escriben. Entonces, igual, texto, paréntesis, valor absoluto, paréntesis, de ese número dividido 24, para pasar a horas. Cierro el valor absoluto, paso a formato, entre comillas, comillas dobles, las que están en el número 2. Abro corchete, H, cierro corchete, símbolo de grados, 2 M's, una comita de minutos, una S y el número de decimales, por ejemplo 2 ceros, .00 para los segundos, una comita, otra comita y cierro las comillas con el número 2, shift número 2, cierro la fórmula de texto. Entonces aquí los ángulos nos van a dar sin el signo, ¿no? Porque pues apliqué la fórmula de valor absoluto. Pero miren que ya tenemos los ángulos en grados, minutos y segundos. Pego la fórmula, reviso. Entonces son 7 grados 51 minutos 25.89. Reviso 7 grados 25.89. Entonces ya se ha concluido. Organizamos datos. Organizamos cartera, damos formato, organizamos esto que quede bien chévere. Y ya hicimos la cartera de oficina, ¿no? Entonces aquí es oficina. Entonces todo lo que se ha aplicado, ¿no? Puras fórmulas. Es la aplicación de lo que les he enseñado, manejo básico de Excel.
Entonces miren que tenemos que hacer este perfil, y este perfil dice que es estado por las abscisas y por las cotas. Entonces, ¿qué debo generar? Esta cartera, que es cartera de oficina, perfil longitudinal, donde va el punto, la abscisa y la cota. Entonces lo voy a hacer aquí al lado. Estado por el punto, por la abscisa, escribámoslo con mayúscula, punto, abscisa y cota. Esta es la cartera de oficina de perfil longitudinal. Entonces, perfil de terreno. Punto. Entonces va a ser delta 1, 10, 20, así. Entonces eso los tenemos por aquí. Aquí, miren. Entonces los voy a amarrar más y amarro aquí en deltas. Delta 1, 10, 20, 30, 40. Hasta aquí, hasta delta 4. Abscisa. Esas las tenemos al lado. Entonces más. Aquí están las abscisas. Entonces hasta aquí. Y la elevación. Esa sí tengo que hacerla seleccionando datos porque miren que están separados. Entonces igual. Entonces busco la abscisa, la elevación de delta 1. La elevación de la 10. La elevación de la 20. Todo bien despacio para no cometer errores. La elevación de la 30, la elevación de la 40, delta 3, 50, 60 y delta 4. Entonces miren que ya tengo la cartera, la organizo, le doy estilo y formato. Recuerden que siempre hay que revisar, ¿no? Aquí estoy, mientras estoy haciendo el video, estoy trabajando, digamos que en vivo mientras hago el video, ¿no? Entonces, ¿pude haber cometido errores? Sí, claro. Entonces siempre es bueno revisar. Siempre revisar. Y con esto hacemos de nuevo un diagrama que va a ser el perfil de terreno. Abscisa, cota, selecciono, insertar, dispersión. Y miren que aquí está el perfil de terreno. Aquí están las elevaciones y aquí están las abscisas. No hay que modificar. Le doy estilo y formato y por lo general ese perfil va exagerado en vertical. Entonces por eso estoy alargando la escala en vertical. Reduzco la escala en horizontal. Porque él siempre va exagerado 10 veces. Esa es la convención. Así se entregan. Exagerados. Le doy el nombre, le doy estilo y formato. Y aquí está, miren el perfil. Entonces, lo que acaba de decir, los perfiles longitudinales por lo general van exagerados 10 veces en escala vertical. Eso es una convención que se utiliza. Hago el plano en AutoCAD, como les enseñé. Listo, un plano final para impresión, un plano topográfico final. Hago el plano en AutoCAD del perfil. Acabamos de hacerlo fue en Excel, pero esto es para hacerlo en AutoCAD. Y ese sería todo. Entonces, no olviden revisar el material de apoyo, los videos de lo que acabé de hacer, de los procedimientos, cómo se hacen con apoyo de estos videos. Y entregan, pues ya saben, el informe con las consultas, las investigaciones, el procedimiento que he explicado tanto de campo como de oficina que acabamos de ver. Hacen los planos y los entregan los archivos ya en PDF y DWG. Aquí dice PDF y DWG, que sería para los AutoCAD. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.